Presentamos Cita con Camelia. Fíjate vos, amigas y amigos. Y como hoy es viernes 4 de febrero y las elecciones son el fin de semana, yo no me podía quedar sin invitar a otro candidato a la presidencia que muy amablemente él se comunicó con nosotros y nos pidió espacio. Y dije, bueno, ¿cómo no se lo vamos a dar? Él es candidato a la presidencia del Partido de los Trabajadores, es licenciado en Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica de la Universidad de Costa Rica, profesor de enseñanza media. Él es el señor John Vega. Perdone, John Vega, pues que fueron unos vinitos que me eché ayer, ¿va? ¿Cómo va? Muy bien, doña Camelia, y saludos a todos acá en Pelando el Ojo. Un honor para mí estar hoy acá con ustedes y conversando nuevamente. Ayer estuvimos en el programa con usted, por cierto, en la mañana, muy escuchado, muy buenos comentarios recibimos. Y pues en buena hora, acá en la noticia con humor de la tarde de viernes, que juega el mejor equipo de Costa Rica y están las calles repletas. Qué dicha, güey, para que vea que aquí invitamos a todos también. Perfecto. Bueno, a los que se comunican con nosotros, como usted nos escribió, y pues aquí obviamente le invitamos. Dígame una cosa, John Vega, para empezar, ¿para qué quiere ser presidente de la República? Cuénteme un poquito y vamos como resumiendo la respuesta, porque son muchas las preguntas que le tenemos. Bueno, nosotros creemos que tiene que haber una voz de la clase trabajadora, la gente que, al igual que la mayoría, creo que los que estamos sentados acá en estas sillas, vivimos de nuestro salario, dependemos de nuestros ingresos, tenemos años siendo gobernados por una clase política que vive de la política o que vive de explotar el pueblo, de dañarnos con una serie de medidas, y creemos que es necesario cambiar eso, y por eso nos aventuramos en esta carrera que es muy desigual para nosotros como Partido de los Trabajadores, en mi caso como candidato, que tuve que seguir trabajando como profesor hasta hace un par de semanas en el Colegio Cotepecos, aquí cerquita en La Sabana y en Alajuelita, y básicamente por eso, porque creemos que estamos hoy muy mal representados y los trabajadores y las trabajadoras somos la mayoría de esta sociedad y no se gobierna para nosotros. Pero cuando usted dice trabajadoras y trabajadores, ¿se refiere a trabajadoras y trabajadores del sector público y privado o solamente del sector público, John? Por supuesto que ambos, y que somos la inmensa mayoría. Lamentablemente tenemos ya varios años en que nos han pretendido dividir, ¿no? Presentándonos como enemigos a unos y otros, cuando en realidad los problemas que padecemos son los mismos, ¿verdad? Nos cuesta todo llegar a fin de quincena, en nuestras familias hay empleados públicos, empleados privados, desempleados, muchos de esos casi 400,000, poquito menos de 400,000 que hoy no tienen trabajo, y para esas inmensas mayorías es que queremos o gobernar o llegar, en mi caso, a la Asamblea Legislativa también, que aspiro pues a una diputación por San José. Está con doble postulación, ¿verdad? Correcto, así es, a la presidencia y encabezando John Vega la lista de diputados por San José. Por el Partido de los Trabajadores. Vengan para acá, mire, don Welber, vamos. Venga, a John Vega. Don Welber se me resintió el otro día, no sé por qué, pero estaba medio resentido, no me quería ni saludar. No lo saludo. Bueno, pues aquí pelando los ojos. Un abrazo para los dos. Buenas tardes, don John. Gusto saludarle. Bueno, yo creo que parte de la política es a veces tener ese tipo de diferencia de criterios. Y yo quisiera saber, y que usted le diga también a los costarricenses, ¿cuál es su posición de acuerdo o más bien conforme al Fondo Monetario Internacional? ¿Qué piensa usted acerca de este acuerdo? Bueno, don Welber, nosotros hemos dicho públicamente que no creemos que este acuerdo traiga nada bueno para nuestro pueblo y que es parte de las recetas tan malas que este gobierno pues nos ha dejado. Ahora, de hecho, conversando acá me llamaba la atención que su gobierno, el gobierno del PAC y su actual presidente, ni siquiera tiene una voz aquí en Pelando el Ojo. Imagínense lo jodido que estamos, ¿verdad? Que ni siquiera tienen una voz propia. Creo que todos los presidentes y presidentas anteriores, por lo menos aquí, pero ni siquiera para mofarse, es decir, estamos tan mal, don Welmer. Y eso yo por lo menos sí se lo admiro, que usted se haya puesto esa chaqueta del muerto y que la ande paseando ahí y no le quiera dar todavía cristiana sepultura. John Vega, dígame una cosa, usted propone eliminar el régimen de zonas francas, es uno de los temas más importantes de su programa de gobierno. Le pregunto, ¿esto no es peligroso para que estas empresas se vayan del país? ¿No le da como miedo eso? A ver. Bueno, primero ya hay una discusión mundial de eso, no es solamente de acá, ¿verdad? Es decir, hay una discusión en todo el mundo para que las grandes corporaciones que hoy en el planeta entero tienen regímenes de privilegio que ni usted, doña Camelia, ni yo tenemos, pues aporten a la economía nacional. Son los sectores que más bien les está yendo.
y tenemos una gran desigualdad, ¿verdad? Yo puedo rajar que pago más impuestos que cualquiera de esas grandes corporaciones, no vamos a nombrarlas ahorita para no hacerles publicidad gratuita, que están acá en el régimen de zonas francas. Paradójicamente, esas mismas empresas que están ahí, uno de los motivos por los que están acá, no solo porque no paguen impuestos, sino porque ocupan gente muy bien capacitada, por ejemplo, que hable muy bien inglés o otros idiomas. Esa gente se forma en nuestro sistema educativo público, la mayoría, lo digo porque muchos estudian en mis colegios, pero esas empresas no están dispuestas a tributar, ni siquiera de manera temporal, en medio de una pandemia como la que atravesamos, para poder arreglar un poquito la gran crisis educativa y de falta de financiamiento que tenemos. De ahí viene pues esa preocupación que estamos planteando. Venga para acá, señores, de don Rodolfo Pizar, también toca? Aquí, nuestro invitado John Vega hoy. Estamos a pocos días de las elecciones y me parece que es importante también escuchar a John Vega aquí dentro de sus propuestas. Don John Vega, qué gusto saludarlo, ¿cómo le va? Muy bien, Rodolfo. Bueno, aquí vamos. Mire, don John, yo creo que es importante también que la gente pues lo entienda de esta manera. Y en política pues a veces no hay sillas vacías, como lo dicen popularmente, y los espacios en política son más deseados que un aguacate en un patio ajeno. Y usted y yo somos coyotes de la misma loma en el sentido que vamos por doble postulación, pero ¿qué le parece o ir por doble postulación? ¿No le parece que es querer acaparar muchísimo, don John Vega? Bueno, no, primero yo creo que acaparar muchísimo es lo que usted ha hecho, don Rodolfo. Es decir, sí, la silla se mueve de una silla a otra, no le importa el color de la bandera, mientras haya un buen salario detrás no hay problema, y lo vimos en este gobierno que ahora se critica. Yo creo que la doble postulación, y para un partido como el nuestro, que no tiene esos grandes millones para pautar en televisión, que no es invitado a grandes debates televisivos como los que ocurrieron ayer y el que va a ocurrir hoy por la noche, pues es fundamental para que la gente vea quiénes son las voces que representan esos partidos, y que en caso que no nos den esa responsabilidad de dirigir los destinos de este país en el Poder Ejecutivo, pues que confíen en nosotros para que haya un buen escuadrón antichorizo ahí en la Asamblea Legislativa, que creemos que es justo y necesario para empezar a poner orden frente a esos grandes intereses que lamentablemente son los que nos han gobernado, que nos aprobaron el nefasto paquete de impuestos, que por cierto don Rodolfo Pizar defendió muy apasionadamente, aunque ahora se quiere quitar el tiro. De eso conversamos después, don John. Ya vamos dos. Yanane Villanueva, venga para acá, señora periodista, para que usted le pregunte aquí a nuestro invitado el día de hoy. Hola, ¿qué tal? John Vega, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el principal problema del país y cuál es la solución? ¿Cómo lo resolvería? Adelante, un minuto. No. Diferente. Adelante. Bueno, doña Yanel, yo creo que hay varios. Yo identifico dos. Primero, que la plata hoy no nos alcanza, ¿verdad? Si ni siquiera para llegar a fin de mes. El año pasado en el sector privado el ajuste fue apenas 0.3%, con una inflación que cerró en el 3.30%, y no hay forma que la cosa alcance en un país donde el promedio del ingreso salarial es de 375,000 colones. Y ayer, por cierto, en el debate donde usted estaba, nadie habló de este tema. Ahora todo el mundo habla de reactivar la economía, pero nadie habla de la economía nuestra, de la clase trabajadora y de la plata que no nos alcanza. Y el otro gran problema es que efectivamente la plata del Poder Ejecutivo y el gobierno en general no alcanza, porque estamos pagando una deuda usurera muy costosa. Pagamos 9.6 millones de colones por minuto, y eso pues hace que la plata efectivamente no alcance para educación, para salud, para mejores calles, para no sufrir con las presas como hemos sufrido hoy. Y nadie está hablando de ese problema. Es decir, prácticamente la mitad de esa deuda está en manos de grandes acreedores privados, nacionales o internacionales. Estamos hablando de 11.5 billones, es decir, eso equivale al presupuesto, todo el presupuesto público de este año 2022, y nadie está hablando de eso. Yo creo que ahí, por ejemplo, los medios de comunicación, los diputados y diputadas, pues deberíamos de impulsar mínimamente una auditoría para levantar ese velo que tiene hoy la deuda, y estamos seguros que hay un montón de casos cochinillas, cementazos, que se está hoy robando la plata del pueblo que podría pues servirnos para atender un montón de problemas que hoy no se atienden. Bueno, gracias a John Vega, nos acompaña esta tarde, también don Rolando Araya Monge está con nosotros. Don Rolando, bienvenido a Cita con Camelia. Muy buenas tardes, señor don John, mucho gusto de saludarlo, de verlo. Y bueno, yo he estado leyendo algunas propuestas suyas. Me parece que es un hombre brillante, una persona muy inteligente. Y también tratando de conocer un poquito de lo que ha sido o lo que es el Partido de los Trabajadores que usted representa. Yo quería preguntarle si usted nos puede explicar
qué tipo de ideología es el de su partido. Si es una ideología de centro, izquierda, derecha, adelante, atrás. ¿Cuál es la ideología? Porque no sé si tiene mucho que ver con el partido del señor Villalta, o no sé, que usted nos explique un poquito cuál es la ideología específicamente, que esté mejor cada día. Perfecto, don Rolando. Primero, para nosotros es fácil porque no hemos cambiado de partido, ¿verdad? Cada vez que don Rolando, de hecho, lo encuentro en un partido diferente. Lo hizo como 3 o 4 veces. Yo creo que ya eso es como el tercero o el cuarto que le conozco. Nosotros nos definimos como una organización socialista y que no tiene nada que ver con las tragedias de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba. Hemos sido muy críticos de estos gobiernos. Por ejemplo, lamentamos que hoy se haya ratificado la condena a 15 años de Dora María Telles, una dirigente histórica que en los años 60 peleó contra una dictadura con un carácter muy similar a lo que hoy es Daniel Ortega. Y cuando decimos socialista, lo resumo en una frase muy sencilla. Nosotros creemos que la riqueza que hoy se produce, que producimos, la inmensa mayoría, debería estar al servicio de resolver las necesidades que tenemos como pueblo. Y hoy la lógica es al revés, esa riqueza va a parar a grandes cuentas privadas. Solamente el año pasado la fortuna de un multimillonario en el mundo, don Elon Musk, creció en 188.000 millones de dólares. Imagínate. Y tenemos 150 millones de pobres nuevos. Es decir, esas dos realidades son incompatibles y frente a eso pues hay que adoptar medidas que garanticen resolver las necesidades que hoy no están resueltas. Sabemos que hay muchos mitos que se han construido, algunos de ellos muy interesados, y para favorecer pues esos grandes intereses que hoy hacen que en el país el 50% de toda la riqueza esté en manos de un reducido grupo de personas, de apenas el 20%. Nosotros queremos una sociedad donde ese otro 80% de la población no tenga que ir con la mitad, sino tenga que ver o pueda ver satisfechas todas sus necesidades. Eso creemos que es fundamental y planteamos una serie de medidas muy concretas en el plan de gobierno para avanzar hacia eso, que sabemos que es un camino largo, pero lo otro es aceptar un país donde 1.100.000 personas se van a dormir con solo 2.000 colones en la bolsa, que hoy sabemos que eso no alcanza para comprarse ni siquiera un casadito más o menos decente, ¿verdad? Menos para comer, vivir, pagar alquileres, con 1.300.000 pobres, y esa realidad es la que realmente nos asusta y debería asustarnos a todos y ver cómo hacemos para cambiar. Gracias, don John, por esta respuesta. Don José María Figueres también nos acompaña. Adelante, Chemita. ¿Cómo le va? Mucho gusto de saludarlo, señor don John. Encantado de verlo y de compartir en este debate de ideas aquí en Pelando el Ojo y en Radio Monumental. Estaba leyendo algunas de sus propuestas y una que me llamó mucho la atención para que usted nos explique a las y los costarricenses y costarricensas. Es general. Costarricenses. Su agrupación política dice que buscaría expropiar y nacionalizar bancos privados. En las expropiaciones también va a incluir a la industria de la alimentación. Explíqueme un poquito eso, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, primero yo creo que hay que expropiar a los que hoy son los que nos expropian. Es decir, en los últimos 5 años la banca pública, que se comporta como banca privada gracias a la apertura bancaria, que por cierto gobiernos como los del PLN impulsaron, ¿verdad? Deshicieron la nacionalización bancaria de un gobierno de liberación nacional Yo lo hice eso. De su papá, por cierto. Y eso solo favoreció a los banqueros privados. 375.000 millones se han expropiado, es decir, le han quitado a la gente en carros, casas, propiedades, porque no ha podido pagar. Nosotros creemos que la lógica debería ser a la inversa, nacionalizar ese sistema bancario, devolverle a la gente lo que hoy le han quitado y poner ese crédito al servicio de un montón de necesidades que hoy tenemos, ¿verdad? Vemos a la banca pública, por ejemplo, comprando carteras de crédito del BCIE por una millonada, cuando aquí ocupamos crédito para salvar y rescatar a pequeños negocios en crisis. O vemos a una banca privada haciendo negocios gigantescos en medio de la deuda política, ¿verdad? 2 bancos, solo la campaña pasada, se dejaron el 80% de la deuda política, ese es del presupuesto público. Si esos bancos se están financiando, se están enriqueciendo, antes lo hicieron con algo que se llamó los certificados de abono tributario.
Aquí hubo grandes familias que de la nada acumularon un capital financiero gigantesco, y esa gente que nos robó, más bien deberíamos de exigirles que nos devuelvan eso y poner ese crédito hoy al servicio de atender esas demandas del pueblo. Vea quién quería saludarlo. Venga para acá, doña Vivian Quesada. Muchas gracias. Nos quedan muy pocos minutos porque tenemos que despedir porque hay partidos de fútbol. Claro que sí. Hoy cerramos con don John Vega aquí en Pelando el Ojo en Monumental. Doña Vivian Quesada. Gracias, doña Camelia. ¿Cómo está, don John? Muy bien, doña Vivian. Bien, gracias. Viera que le iba a preguntar acerca de ese montón de presas que se hacen en las carreteras nacionales, de la infraestructura y demás. ¿Cómo vamos a hacer para eso? En Cartago, ellos ahora que está ya votado, y muchas otras también, por algunos contratos que se hicieron mal, o bueno, ya usted sabe lo que pasó, pero ¿cómo hacer para ver si podemos hacer algo con ese montón de presas? Es increíble a veces cuando uno va para Cartago en las tardes. Sí, y pareciera que el único lugar donde no se hacen presas es cuando hay buenos peajes, ¿verdad? Aquí en la ruta 27 se ensancha eso con un mar gigantesco, los peajes. Y una vez pasamos los peajes, pagamos 460 colones, pagué ayer, por cierto, que pasé por ahí, y eso es un robo a mano armada. Ahora que don José María me preguntaba por las expropiaciones, eso es algo que ya puede pasar al control del Estado, y lo que están pensando los gobiernos es continuar, expandir ese negocio, ¿verdad? Es decir, lo que ha dicho el gobierno de Carlos Alvarado, que quieren dejar amarrada la ampliación del contrato de la Ruta 27, y toda esa plata, ese dineral que estamos pagando hoy, que nos están sacando del bolsillo, que nos están expropiando, que nos están robando, lo pudiéramos reinvertir de manera inmediata en mejorar no solo esa calle, sino otras vías. Nosotros hemos sido críticos del modelo de concesión de obra pública. Aquí se convirtió en una especie de mandato casi religioso, ¿no? Que solo la empresa privada puede construir obra pública, y eso para lo que sirvió es para que dos grandes empresarios se enriquecieran, nos dejaran calles muy malas, calles muy costosas, y para que tengamos hoy el Ministerio de Obras Públicas prácticamente en abandono, en muerte lenta ya declarada. Nosotros creemos que hay que recuperar esa capacidad del Estado, y especialmente dotar a las comunidades de un poder de fiscalización de esa obra. ¿Quién va a cuidar mejor la plata del puente, de la carretera, que los propios vecinos que somos beneficiados, que dependemos de esas calles, y que muchas veces tenemos que hacer un bingo porque la plata no alcanzó, porque un gran empresario se la robó, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, creo que sí hay otra forma de gestionar la obra pública que es tan necesaria y urgente. Se me acabó prácticamente el tiempo. Una palabra, un concepto de lo que le voy a decir ya para terminar. Perfecto. Pesca de arrastre. Desastre ambiental. Ley de empleo público. Un engaño, no nos arregla nada, nos deja más problemas. PAC. Una gran estafa. Figueres. Corrupto. Recope. Creo que es necesario atenderlo y bajar los precios de los combustibles. Muchísimas gracias, John Vega, por estar aquí en Pelando el Ojo, para que usted se dé cuenta que aquí le damos oportunidad a todos los candidatos a la presidencia en Radio Monumental, que le abrimos las puertas aquí en Pelando el Ojo también. Mucha suerte para el domingo, por el bien de Costa Rica y nuestra democracia. Muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí también. Muchas gracias a ustedes, y voten por el Partido de los Trabajadores. Gracias. Muchas gracias entonces a John por acompañarnos. Visita con Camelia también. Recuerde que Durman Bayaliaxis tiene nueva línea de conexiones, G-Box Ice Maker, G-Box Lavadora. Cuentan con los adaptadores, las previstas para los diferentes tipos de conexión. Le incluye también los accesorios necesarios para su instalación y los acabados estéticos. Si está construyendo, entonces confíe en Durman Bayaliaxis. Y en esta cuesta de principio de año, tiene que ir a Repuesto La Huaca. Tenemos los repuestos a cuotas financiados para que usted vaya entonces con financiamiento en Repuesto La Huaca. Confianza y ahorro en cada repuesto. Confianza y ahorro en cada repuesto. Almuerce rico, delicioso. En la tarde una empanadita también de chicharrón, ¿verdad? De carne, de papa. Rico. Usted le pone la salsa tica de Tío Pelón y eso queda para chuparse los dedos. Qué rico, ¿verdad? Todas sus comidas las acompaña con salsa tica Tío Pelón. El mejor sabor al mejor precio. Tío Pelón nos hace más ticos. Norman, nos vamos. Gracias a Dios por esta semanita más de trabajo. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros día a día aquí en Radio Monumental. A salir a votar el domingo. Fecha importantísima para Costa Rica. Que Dios me los bendiga a todos. Desde las 5:30 de la mañana estaremos aquí en transmisión de Radio Monumental hasta conocer quiénes son los que van a la segunda ronda. Gracias, buenas tardes. Hoy hay jornada futbolística, montones. Gracias a Mauricio Meléndez en su sección de todos los viernes aquí en Pelando el Ojo. Buenas tardes, Costa Rica. Paz y bien, que sueñen de colores.